El pueblo mapuche lleva siendo ejemplo de resistencia durante décadas. Ya en el año 1825, el Tratado de Tapigüé recogía el reconocimiento mutuo entre el Estado de Chile y el territorio mapuche, marcando como frontera entre ambas el río Biobío. Sin embargo, este acuerdo está siendo incumplido de manera sistemática por el Estado chileno y argentino, que buscan explotar los recursos naturales de la tierra donde se asientan los pueblos originarios mapuche, dando la entrada a las multinacionales que privatizan los ríos, deforestan los bosques y contaminan la tierra con sus minas. Así, la lucha del pueblo mapuche se ha convertido en un referente de la oposición a las políticas extractivistas de las multinacionales, la defensa del planeta frente a la destrucción del ecosistema que generan este tipo de políticas, la reivindicación del cumplimiento de los derechos humanos y el respeto a los pueblos originarios. Por ello, sufren represión y persecución a través de ataques contra las comunidades por parte de grupos paramilitares pagados por las propias multinacionales y también por la misma fuerza pública de los carabineros. No podemos olvidar que el territorio mapuche hoy en día sigue bajo el estado de excepción. Su único delito es defender el territorio y a su comunidad contra la voracidad de las transnacionales. De esto y mucho más hablaremos en un nuevo programa de Enclave Internacional con Juana Calfunao Payalef, lonco de la comunidad Juan Payalef, autoridad central mapuche y miembro fundadora de la misión permanente del pueblo mapuche ante las Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Enclave Internacional, esta vez para conocer un poco más sobre el pueblo mapuche. Y para eso tenemos una magnífica invitada, que es Juana Calfunao, la lonco Juana Calfunao. Gracias, Juana, por acompañarnos. Lo primero que quería era, bueno, yo creo que normalmente en Europa y en España hay bastante desconocimiento sobre lo que sería la situación del pueblo mapuche, lo que significa también el propio pueblo mapuche. No sé si muy brevemente podrías darnos unas pinceladas de lo que es el pueblo mapuche y de su historia. Bueno, somos un pueblo mapuche que vive más de 14.000 años en el territorio que hoy día se llama Chile. Esto se compone ahora en la actualidad desde el Biobío al sur hasta los últimos confines, es decir, pasado la Patagonia. Es el territorio legalmente del pueblo mapuche, con el Tratado de Tapigüé, que los antiguos hermanos y autoridades parlamentaron con la corona española y que posteriormente el Estado chileno lo ratificó. Entonces, por lo tanto, tenemos fronteras en el Biobío. Pero Chile, en 1860, con la llamada pacificación de la Araucanía, ingresa al territorio mediante la fuerza y la violencia y se apodera de nuestras tierras hasta el día de hoy, haciendo millones de masacres, de muerte y matando a todas nuestras autoridades, matando a las machis, matando a mujeres y niños. Las personas que quedamos fueron los abuelos de nosotros que arrancaron a la montaña y que nunca dejaron de luchar hasta el día de hoy, que reivindicamos los derechos. Bueno, desocupando parte del territorio y que la gente se arrancó por toda la masacre y por todos los armamentos que utilizaron en esa época, Chile empezó a poner en diferentes partes del mundo lugares para que llegaran colonos a instalarse al territorio mapuche. Sin embargo, ofreciendo las tierras que no eran de ellos. Y allí llevó a gran cantidad de alemanes, franceses, italianos, suizos, instalándolos en el territorio mapuche. Lo que hoy día esta gente ha sido pero un desastre la vida con ellos, porque se han apropiado ilegalmente de los mejores territorios y además de eso ellos están tomando acuerdos bilaterales, negociando nuestros recursos, negociando nuestras tierras. Por lo tanto, nosotros somos el único pueblo que legalmente
podemos recuperar la tierra por los tratados que tenemos. Eso es muy importante. Yo creo que lo que tiene que saber la gente es que es de la conquista española en América, el único pueblo con el que la corona española firma justamente un acuerdo reconociendo el territorio es justamente con el pueblo mapuche. Exactamente. Que luego ratificado por el Estado chileno. También hay que decir, y yo creo que esto es importante, que el pueblo mapuche no solo estaría en el territorio actual de Chile, sino también de Argentina, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Chile y Argentina tienen ocupado el territorio mapuche. Por lo tanto, ambos países hoy día están utilizando nuestros recursos y nuestra gente está siendo encarcelada, estamos siendo detenidos, millones de personas están en las cárceles. Precisamente en el día de hoy, con la fecha de hoy, están golpeando a nuestra gente en las cárceles, están maltratando y están haciendo un montón de desastre con la gente, trasladándolo a diferentes cárceles, porque ha habido una gran manifestación por la venida del presidente al territorio mapuche. Una cosa, antes de ir justamente a esto, has hablado de autoridades y yo te he presentado como una lonco mapuche. Si nos puedes hablar un poco de las autoridades y la estructura del pueblo mapuche, que yo creo que es una cuestión interesante, y también la gente para que lo sepa, o sea, el pueblo mapuche solo en territorio de Chile seríais unos 6 millones de personas más o menos, ¿no? Efectivamente. Sí, y yo creo que un poco más, porque cada vez que el Estado chileno hace censo, pero un censo de mentira. Primero que nada, no entra nunca a las comunidades de nosotros, por lo tanto no tiene el control cuánta gente hay. Y hace siempre un censo, desde que yo soy niña, que hace un censo que hay como 600, lo más que hay como 1 millón. Pero resulta que, así como yo, nosotros somos 7 hermanos, y los 7 tenemos 7, 8, hasta 10 hijos. Y no, ni siquiera por el lado de la familia aumenta. Seguimos la misma cantidad. Y así como yo, hay muchas comunidades, hay muchos hermanos que se han multiplicado. Y tienen hijos, tienen nietos, tienen bisnietos a la fecha. Yo tengo 7 nietos y tengo 4 bisnietos. Entonces, el pueblo mapuche ha crecido con la gente de mi edad. ¿Y sus estructuras serían? Y la estructura de nosotros políticamente es el jefe político, que es el lonco, la machi, la encargada de la ciencia, la filosofía y la medicina, el huerquén, que es el vocero, el huaupife, el historiador, y el ñempín, que es el hombre que está encargado también de la medicina y tiene que relacionar la cosa de la cosmovisión, las cosas sagradas. Y loncos hay diferentes loncos, ¿no? Claro, la palabra lonco en realidad no existe. La palabra lonco es de los invasores. La palabra correcta de nosotros es ñizol. Ñizol. Ñizol, esa es la palabra correcta. Nosotros somos ñizol. Ñizol es que tiene un concepto sociológico de una identidad y de una formación de norche, de la rectitud, de la palabra y de la política. Finalmente, nos estructuramos así y a través de consejos de lonco. Muchos consejos de lonco. Si, por ejemplo, hay 1000 comunidades, hay 1000 loncos. Y esos 1000 loncos van a ser un consejo de lonco con los otros y con los otros. Porque están los nacche, los huentenche, los huilliche, los lafquenche, los pehuenche y los puelche. Entonces, habemos muchas identidades territoriales. Y cada identidad tiene su autonomía y también tiene sus autoridades y también hacen sus grandes tragunes. Y el Wallmapu ha sido, y sobre todo en las últimas décadas, ¿no?, es producto de una gran ocupación del extractivismo de multinacionales europeas, americanas, pero también de prácticamente de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo se ha visto cómo el pueblo mapuche ha sido un pueblo que ha resistido
también a esta como nueva invasión del extractivismo, del poder corporativo, ¿no? ¿Cómo es esa lucha, ¿no? Porque hablaba usted conmigo antes de esta entrevista incluso de cómo se privatizaban los ríos, ¿no? Efectivamente. Hoy día hay un descontrol, se puede decir, de parte prácticamente del mundo entero, porque si vamos a la Unión Europea quiere mandar sobre nosotros. Si vamos a la ONU quiere tomar decisiones sobre nosotros. También si vamos a la OMS también quiere inyectarlos a nosotros. Entonces, hoy día como que la gente ha perdido un poco el sur. Cree que nosotros somos bichos de práctica o que nosotros somos la mano barata de ellos y no quieren darse cuenta que somos un pueblo realmente que fuimos capaces de pelear 300 años y desalojar a los españoles y que ahora llevamos 140 años y que vamos a desalojar a los chilenos del territorio de nosotros porque estamos cansados de la injusticia, de la judicialización, de la criminalización y de todo el exterminio que quiere hacer con nuestro pueblo. Hoy día no podemos permitir que ellos estén haciendo negociaciones por nosotros. Si el territorio es nuestro, ellos no pueden venir a hacer negociaciones con un territorio que no les corresponde. Nosotros tenemos documentos que acreditan veracidad de los documentos. Por ejemplo, el Tratado de Tapigüe dice claramente, este tratado fue hecho en 1825 y dice en el artículo 19 y 22 que las fronteras están estipuladas en el Biobío y del Biobío al sur no puede pasar ningún chileno porque puede ser sancionado. Sin embargo, el Estado chileno va a cada rato, va a hacer sus negociaciones con las empresas transnacionales. Entonces no hay ningún respeto. Por esa razón hay que hacer un montón de acciones políticas en contra de ellos porque no nos respetan las naciones primeras. Y nosotros no somos cualquier nación para que ellos vayan a faltar los respetos. Lo que pasa es que nosotros somos un pueblo prácticamente cosmovisional, muy creyente de la naturaleza. No somos creyentes de las armas. Si fuéramos de las armas, les aseguro que no habría ningún chileno parado. Con la fuerza, la dinámica, la destreza que tenemos los mapuches, les aseguro que no habría ningún chileno allí en el territorio de nosotros. Pero como nosotros no creemos que para que viva el otro más cómodo y mejor uno tiene que matar al otro, no creemos en eso. Entonces somos gente más humana, que buscamos la solidaridad, que buscamos el reconocimiento recíproco de la diversidad cultural, que no lo encontramos en los chilenos ni lo encontramos en ningún Estado. No reconoce la diversidad cultural, no lo quieren reconocer a nosotros como un pueblo. No quiero que Chile venga a reconocernos, porque fuimos nosotros los que lo reconocimos con este tratado, nosotros lo reconocimos al pueblo chileno y ellos, gracias a ese reconocimiento que nosotros hicimos, ellos hoy día son Estado, pero sin embargo no los respetaron, ingresaron igual mediante la fuerza y anexaron el territorio mapuche ilegal. Y hoy día están haciendo grandes proyectos, como firmar estos acuerdos que luego prontamente van a firmar, pero también decir que nosotros vamos a desarmar estos acuerdos, porque vamos a recurrir a todos los tribunales para llevar a Chile y a la Unión Europea de que no puede tomar acuerdos sobre un territorio que no es de ellos y que no es del Estado chileno y que nosotros no hemos nombrado ni a ninguno de estos organismos, no lo hemos nombrado del BACEA, sustituto testamentario, ni administrador de nuestros bienes, ni mucho menos de nuestro territorio, ni de nosotros. Entonces, nadie puede venir a tomarse esas semejantes atribuciones de ejercer derechos sobre un pueblo digno, un pueblo gallardo, un pueblo que exige justicia y dignidad, así como exigieron los antepasados. Allí están los hombres y mujeres que pelearon, dieron la lucha por salvaguardar el territorio y dejar documentos estipulados que hoy día están muy bien guardados y que dicen legalidad. Nosotros no somos como los otros pueblos que han entregado todo. Nosotros no hemos entregado nada.
Juana se está refiriendo simplemente, para que lo sepan, al acuerdo, a la modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Estado chileno. El impacto de las multinacionales, que es una cuestión importante sobre el territorio. ¿De qué tipo de multinacionales estamos hablando fundamentalmente? Mira, por lo menos hay montones. Por ejemplo, ¿cómo puedes creer tú que ahora los ríos del territorio del Biobío al sur tienen dueño? Todos tienen su río propio y nadie vive allí, ninguno es mapuche. Yo no sé, por ejemplo, si del río de la Endesa Colum y el río es dueño de España. No puede ser, nosotros le ganamos a España. También están los lagos y lagunas de Chaichaico, son de Suiza. ¿Cómo? No puede ser. Nosotros, cuando vamos a Suiza, no le andamos quitando la tierra a ellos. ¿Y por qué ellos se van a intrometer en territorio mapuche? Allí tenemos nuestra embajadora de la Nación Permanente Mapuche ante las Naciones Unidas para que represente nuestro pueblo. Somos el único pueblo que tenemos la capacidad de hacer eso. Pero sin embargo, ellos han querido votar una y otra vez a nuestra embajadora y no la dejan ejercer el derecho, porque ellos hacen sus leyes hablando de derecho humano y de reconocimiento, pero luego que la hacen quieren borrarla con el codo. Entonces allí ha estado nuestra embajadora resistiendo y defendiendo los derechos que nos asisten como pueblo nación mapuche, y allí se quedará, porque el día que los suizos echen a nuestra embajadora, el pueblo dignamente la va a recibir. Pero también vamos a sacar a qué golpe a todos sus ciudadanos suizos que tienen entrometido en el territorio mapuche. Y a nosotros no nos han pedido permiso para instalarse allí, sin embargo tienen hasta consulado en territorio mapuche y jamás lo han pedido permiso. Nosotros sí hemos pedido permiso y hemos instalado en la ONU, porque la ONU, si estuviera en México, en Canadá, allá estaría nuestra embajadora, pero como está en Suiza, ella está ahí. Usted se está refiriendo a la misión permanente del pueblo mapuche ante la ONU. Las Naciones Unidas. Entonces, aquí tenemos una cantidad enorme de personas, tanto de España, de Estados Unidos, de distintos países del mundo, que están, una lista inmensa, es que están adueñándose de los ríos. Sí, de multinacionales. Claro, entonces, y Chile faculta. Entonces, aquí hay una especie de hacer la vista gorda y bueno, y pensar de que el pueblo mapuche ya está todo muerto y que no va a hacer nada. Mire, hoy, mañana y siempre vamos a defender las tierras mapuche. Y ahora más que nunca los vamos a sacar. No van a implementar sus proyectos en nuestro territorio. Se los dejamos claro hoy día aquí. He venido a eso porque nuestra gente está encarcelada, está empobrecida, dejan su basura, dejan toda su mugre. Ahora le llaman extractivismo ecológico, pero le quieren dar vuelta a todas las cosas. Todo lo quieren darlo vuelta a su favor. Pero nosotros no los van a hacer tontos. Porque yo justamente quería hablar de esto. Evidentemente es conocida la lucha del pueblo mapuche contra las multinacionales extractivistas. Lo que es menos conocido es también el tema de la represión que está sufriendo justamente el pueblo mapuche. Incluso represión por grupos paramilitares vinculados muchas veces a estas empresas o incluso por parte también del Estado chileno. Hay que recordar que ahora mismo, Laura, justamente Wallmapu estaría todavía sobre un estado de excepción que dura desde el gobierno Piñera. Exactamente, mira, a finales del gobierno Piñera llamó a este estado de excepción, pero también ellos también lo están obligando. También detrás está los Estados Unidos, está la Unión Europea, está la ONU, están todos con los ojos metidos en nuestro territorio. Entonces también hay una fuerza desde afuera, porque quieren apoderarse ilegalmente de nuestros territorios. Pero es un caso curioso. Quieren negociar con el vecino y no negocian con los dueños. O sea, las tierras son nuestras y nosotros no se las vamos a entregar a los vecinos. O sea, ellos están equivocados. Creen que nosotros hemos desaparecido. Aquí están los loncos, hombres y mujeres que vamos a defender el territorio y no van a pasar. Así no tengan 50.000 leyes, la tierra es nuestra y estos papeles dicen lo contrario. Dicen que las tierras mapuche son del Biobío al sur y que ningún ciudadano puede pasar la frontera sin nuestro consentimiento. Y lo dice.
Si ellos son tan respetuosos de la documentación, bueno, tienen que empezar a respetar esto primero. Y estamos hablando de bastantes presos políticos. Sí, hoy día, en esta situación, este gobierno dejó instalados los militares. Bueno, hoy día tenemos como 3 bases militares. Me acaban de informar ahora otra vez que en Lumaco estaría instalándose otra base militar más. Ya tenemos 3 bases militares y una de fuerzas especiales, 4. ¿Y por qué tanta base militar? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque se quieren adueñar mediante la fuerza y la violencia. Y todas estas empresas extractivistas tienen sus propias armas y tienen sus propios militares que nos están persiguiendo a nosotros. Entonces, esto no puede seguir pasando. Hoy día, producto de esto, tenemos toda nuestra gente encarcelada, pero cantidades enormes de gente encarcelada, niños amedrentados, niños baleados en las comunidades, mujeres violentadas sexualmente, casas allanadas, casas rotas, alimentos botados. Y la gente que está en las cárceles allá están moviéndolos de un lado para otro, porque no los dejan, porque aunque ellos estén presos, igual están en actividades defendiendo a su gente. Montones de las cárceles llenas de diciendo que la gente es delincuente, porque ahora cualquiera puede decir, mire, yo creo que él fue el que me robó o él fue el que quemó. Entonces van a buscar familias enteras y las detienen y ya no pasa por la lucha del pueblo mapuche por defender las tierras, sino lo tienen acusado por robo. O luego dejan sus armas viejas botadas y dicen, mire, encontramos un arsenal de armas, aunque sean armas de juguete, pero están 2, 3 años para después decir, bueno, eran armas de juguete. Porque hay una política de exterminio y están coludidos con todas estas empresas transnacionales, con toda esta gente tanto que quiere adueñarse. Pero yo le voy a decir una sola cosa. Ellos van a entrar al territorio de nosotros. El territorio de nosotros es sagrado, pero ellos se van a inundar. Sus países se van a inundar. Sus países van a morir. La naturaleza los va a castigar, porque nuestra tierra es sagrada. Ellos no pueden destruir nuestra tierra. Nuestras montañas son sagradas. Les voy a dar un plazo. Van a ver cómo se van a inundar, como rata van a quedar inundados debajo del agua. Usted misma estuvo presa, ¿no? Si no me equivoco. Yo estuve 5 años presa. Mi delito, no soy cogotera, ni asaltante, ni mafiosa, ni ladrona. Mi delito es defender mi tierra. Porque pasaron una carretera por mi comunidad y lo único que les sirve a los latifundistas que van a dormir en el verano al lago Colico, porque a pesar de estos colonos que llegaron con una mano adelante y la otra atrás, de casualidad que el gobierno les dio 60 hectáreas de tierra y hoy día tienen 2.000 hectáreas, tienen lago, río y son dueños de lago y río. Y resulta que los mapuches no tenemos acceso ni siquiera a entrar a un río ni a un lago a bañarlo. Entonces, la situación está todo al revés ahora. Aquí, lo que nosotros queremos es que se vayan las transnacionales, que se vaya el extractivismo de nuestro territorio, que se vayan los colonos. Nosotros no tenemos problemas con los chilenos mestizos. Ellos pueden seguir viviendo porque son gente maltratada, igual o peor que nosotros. Ellos pueden vivir con nosotros. Ellos tienen una convivencia. Ellos ayudan en la lucha. Ellos están con nosotros. Por lo tanto, ellos pueden vivir con nosotros. No tenemos problema. Pero el problema es de los latifundistas que están allí, de estos colonos y de estas empresas transnacionales que se quieren instalar mediante la fuerza, la violencia en el territorio mapuche. Y para eso los presidentes llevan estos militares y llevan todo este armazón para atacarlo. Y eso lo que los tiene empobrecidos, los tiene perseguidos y encarcelados. Justamente de esto quería hablar, de cómo yo pude estar, por ejemplo, en Chile en el 2019 cuando los militares estaban en la calle a raíz del estallido social que se produjo, y recuerdo las movilizaciones en donde solo había una bandera, que era la bandera mapuche, ¿no? Exactamente. O sea, hay un apoyo social importante también de la población chilena al pueblo mapuche y a las reivindicaciones mapuches, ¿no? Exactamente. Y por eso también, cuando el Estado chileno
empezó su famosa constituyente, decía claramente en el artículo 3, Chile es en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único, indivisible. ¿Qué quiere decir eso? Que quería adueñarse de nuestro territorio. O sea, él no hizo la constituyente para desarmar la constitución del 80. Él hizo la constituyente para arrebatarnos el territorio, porque tiene grandes negociaciones. Si ya la constitución del 80 no le interesa, porque ya la tienen ellos tan... Es más, si la desarman va a ir en contra de ellos. Pero sí, pero justamente yo quería ir ahí donde ustedes tienen mucho aliado también y mucha solidaridad de un sector del pueblo chileno en ese sentido, por lo que se veía en las propias reivindicaciones. Incluso yo veía la bandera mapuche como una cierta medida, como un reconocimiento también a la lucha histórica del pueblo mapuche. Y como no tenemos muchísimo tiempo, porque intentamos hacer más o menos entrevistas un poco cortas para que la gente las pueda ver, yo quería terminar simplemente con una cuestión, con una pregunta. ¿Cuáles serían las demandas concretas que ahora mismo tendría el pueblo mapuche encima de la mesa? Mire, el pueblo mapuche lo que quiere es la restitución del territorio, que se respete el Tratado de Tapigüe, que dice claramente que del Biobío al sur es territorio de la nación mapuche y las empresas forestales y todo el extractivismo se vaya. Nosotros sabremos lo que vamos a hacer con nuestra naturaleza y con nuestra gente. Y cualquier tema que quieran hablar, con naturaleza o con territorio, con tierra, tienen que hablarlo con nosotros, las autoridades. No con el Estado chileno, ni con Argentina, ni con la Unión Europea, ni con la ONU, ni con nadie más, porque ninguno de ellos está facultado para ver el territorio mapuche. Y el que lo haga, lo vamos a llevar a los tribunales internacionales. Pues justamente nos quedamos un poco con eso. Abajo el extractivismo, pero no solo en el territorio mapuche, sino nosotros queremos acabar con el extractivismo en todos sitios, porque sobre todo es un pozo para acabar con nuestros derechos y para acabar con nuestro territorio. Muchas gracias, Juana, por haber estado con nosotros hablando un poco más y conociendo un poco más la lucha del pueblo mapuche. Chaltu mais por la mía y a llamar a toda la gente que siga defendiendo la naturaleza, porque sin naturaleza nunca vamos a vivir. Y decirle que el buen vivir y el conocimiento está en los pueblos originarios y hay que defender los pueblos originarios, ahora y siempre. Nos quedamos con eso.